Las mañanas de Ethan Thompson generalmente comenzaban antes del amanecer, el zumbido de su camión de basura resonando por las tranquilas calles de Ohio. En esta mañana en particular, la niebla se aferraba al suelo, añadiendo un escalofrío que se filtraba en sus huesos. Mientras recorría su ruta habitual, algo inusual captó su atención. Al borde del camino, apenas visible entre la niebla, había una figura acurrucada en el suelo. Su corazón dio un vuelco mientras se detenía, la curiosidad y la preocupación luchando dentro de él. Bajando del camión, Ethan se acercó con cautela. La figura era una joven mujer, sus ropas desgarradas y su cabello enmarañado. Ella lo miró con ojos grandes y temerosos, y él pudo ver la desesperación grabada en su rostro. Temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que había destrozado su espíritu. El corazón de Ethan se estremeció por ella, una desconocida que parecía encarnar todo el dolor y la soledad que alguna vez había conocido. ¿Y estás bien? La voz de Ethan fue suave, tratando de no asustarla. La chica no respondió de inmediato, simplemente lo miró con esos ojos atormentados. Él podía ver que estaba al límite, tambaleándose al borde de rendirse. No podía dejarla allí, no cuando necesitaba ayuda desesperadamente. Me llamo Ethan. Quiero ayudarte. Emily, como más tarde supo que se llamaba, finalmente habló, su voz apenas un susurro. No tengo a dónde ir. Esas palabras golpearon a Ethan como un puñetazo en el estómago. Conocía ese tipo de desesperanza, lo había sentido él mismo cuando era más joven, luchando por salir adelante después de que su padre se fue. Había algo en sus ojos que reflejaba su propio pasado, y no podía alejarse de eso. Con una mano suave, la ayudó a levantarse, sintiendo cuán frágil estaba. Vamos, puedes quedarte conmigo y mi mamá hasta que figuremos algo, y ofreció, su voz llena de determinación. Emily vaciló, su confianza debilitada por demasiadas promesas rotas, pero finalmente asintió. Ethan la llevó al camión, su mente llena de preguntas y una creciente determinación de proteger a esta frágil desconocida. El viaje a casa fue en silencio, el peso de la presencia de Emily llenando la pequeña cabina. La mente de Ethan era un torbellino de pensamientos. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? De vez en cuando la miraba, notando el cansancio y el miedo que parecían irradiar de ella. Quería decir algo, cualquier cosa para hacerla sentir segura, pero las palabras se sentían inadecuadas ante tanto dolor. Cuando llegaron a su pequeña y modesta casa, su madre, Laura, los esperaba. Ella echó una mirada a Emily y entendió al instante. Con la compasión que solo una madre podría reunir, la recibió, ofreciéndole una comida caliente y un lugar para descansar. Mientras la instalaban, Ethan no pudo evitar sentir una oleada de protección. Esta chica, rota y perdida, había encendido algo en él, un deseo de ayudar, de sanar, de hacer las cosas bien. Esa noche, mientras estaba en la cama, Ethan no podía dejar de pensar en Emily. Había un largo camino por delante, lleno de incertidumbres y desafíos, pero sabía una cosa con certeza, no la dejaría enfrentarlo sola. La había encontrado en su punto más bajo, y ahora estaba decidido a ayudarla a levantarse de nuevo. Al día siguiente, Ethan se encontró sentado en la mesa de la cocina, observando a Emily mientras comía el desayuno con cautela. Laura había preparado un festín, claramente esperando brindar algo de consuelo a través de la comida. Las manos de Emily temblaban ligeramente mientras levantaba el tenedor hacia sus labios, y Ethan podía ver las sombras bajo sus ojos, vestigios de noches sin dormir y temores implacables. Y gracias, se murmuró Emily, su voz aún frágil. El corazón de Ethan se apretó por ella, deseando aliviar su carga pero sin estar seguro de cómo hacerlo. Intercambió una mirada con Laura, quien asintió sutilmente. Ambos sabían que este sería un proceso delicado, que requeriría paciencia y empatía. En los siguientes días, Emily comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su pasado. Cada revelación era como un puñal en el corazón de Ethan. Habló de ser abandonada por su padre, Robert Brooks, un nombre que resonó en él. La familia Brooks era conocida en la zona, rica e influyente. Ethan sintió una oleada de ira en nombre de Emily, incapaz de comprender cómo alguien podría abandonar a su propio hijo. A medida que Emily compartía su historia, el vínculo entre ellos se profundizaba. Ethan se sintió atraído por su resistencia, a pesar del inmenso dolor que había soportado. Admiraba su fortaleza, incluso mientras luchaba por confiar y reconstruir su vida. Sus conversaciones nocturnas se convirtieron en un salvavidas para ambos, ofreciendo consuelo y comprensión en un mundo que a menudo parecía cruel e indiferente. Una tarde, Emily reveló la verdadera extensión de su calvario, el abuso que había sufrido a manos de aquellos en quienes creía poder confiar. Su voz se quebró al relatar los detalles, y Ethan sintió una ira ardiente recorrerlo. Quería protegerla, resguardarla de más daño, pero también sabía que la sanación llevaría tiempo y que ella necesitaba más que solo su ira. Decidido a ayudarla a encontrar algo de paz, Ethan comenzó a investigar formas de contactar a su padre, a pesar de las protestas de Emily. Creía que reconciliarse con Robert, o al menos confrontarlo, podría proporcionar algún tipo de cierre.
Era una jugada arriesgada, llena de peligros emocionales, pero Ethan sentía que era necesario para la curación de Emily. Mientras navegaban juntos por este turbulento viaje, Ethan no pudo evitar notar los pequeños momentos de alegría que comenzaron a surgir. La risa de Emily, rara pero genuina, se convirtió en un faro de esperanza. Cada paso hacia adelante, por pequeño que fuera, era una victoria. Y a través de todo esto, los sentimientos de Ethan por Emily se hicieron más fuertes, entrelazados con una feroz determinación de verla completa de nuevo. El corazón de Ethan latía fuerte mientras marcaba el número de Robert Brooks, el teléfono sintiéndose pesado en su mano. Emily finalmente había accedido, aunque de mala gana, a dejar que se comunicara con su padre. Cuando la voz de Robert respondió al otro lado, Ethan sintió una oleada de ira pero mantuvo su tono firme. Sir Brooks, mi nombre es Ethan Thompson. Tengo a su hija, Emily, conmigo. Ella necesita su ayuda. El silencio al otro lado era palpable. Finalmente, Robert habló, su voz cargada de sorpresa y culpa. Emily? ¿Dónde está? Está bien. Ethan podía sentir la emoción en la voz de Robert y sintió un destello de esperanza. Tal vez este fuera el comienzo de algo positivo para Emily. Unos días después, un elegante auto negro se detuvo frente a la modesta casa de Ethan. Robert Brooks bajó, su rostro una máscara de preocupación y arrepentimiento. Emily estaba parada en la ventana, observando nerviosa. Ethan tomó su mano, dándole un apretón tranquilizador. No tienes que hacer esto sola, susurró. Juntos, fueron a encontrarse con Robert. El reencuentro fue incómodo y tenso. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas al ver el estado en que se encontraba Emily. Lo siento mucho, Emily. Nunca quise esto para ti, dijo, su voz quebrándose. Emily lo miró, dividida entre la ira y el anhelo. Ethan observó la escena desenvolverse, su corazón doliendo por ella. Esperaba que este encuentro fuera el inicio de la sanación para Emily, aunque fuera doloroso. Para sorpresa de Ethan, Robert le ofreció un trabajo. Y has hecho más por mi hija de lo que yo jamás hice. Permíteme ayudarte a cambio. Ven a trabajar para mí como mi chofer personal, dijo. Ethan se sintió sorprendido por la oferta. Era una oportunidad para proporcionar una vida mejor para su madre y para él mismo, pero vaciló, inseguro de adentrarse en el mundo de los Brooks. Laura, siempre pragmática, animó a Ethan a aceptar. Esto podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros, dijo. Con la bendición vacilante de Emily, Ethan aceptó. El traslado a la finca de los Brooks fue un torbellino. Ethan y Laura fueron lanzados a un mundo de lujo que les pareció ajeno y abrumador, pero se adaptaron, agradecidos por la oportunidad. Mientras Ethan se establecía en su nuevo papel, se encontraba constantemente preocupado por Emily. Ella estaba enfrentando sus propios desafíos, tratando de reconectar con su padre mientras lidiaba con los traumas de su pasado. Se apoyaban mutuamente, su vínculo haciéndose más fuerte. Ethan admiraba la valentía de Emily, incluso mientras ella luchaba por encontrar su lugar en esta nueva realidad. La transición no fue para nada fácil. Ethan enfrentó escepticismo y condescendencia por parte del personal de la finca, que lo veía como un forastero. Sin embargo, se mantuvo enfocado, determinado a demostrar su valía. Sin embargo, su preocupación principal siempre fue Emily. Juró estar allí para ella, pase lo que pase. Mientras navegaban por este nuevo capítulo, Ethan no pudo evitar sentir que más desafíos les esperaban, pero estaba listo para enfrentarlos con Emily a su lado. La vida en la finca de los Brooks era muy diferente de la modesta existencia que Ethan y Laura habían conocido. La mansión extensa, con sus jardines meticulosamente cuidados y lujosos interiores, parecía otro mundo. Ethan se encontraba inmerso en un torbellino de nuevas responsabilidades como chofer personal de Robert, navegando en un reino de riqueza y privilegio que a menudo lo hacía sentirse como un extraño. Mientras tanto, Emily enfrentaba sus propios desafíos. Reconectar con su padre estaba lleno de minas emocionales. Robert estaba sinceramente intentando enmendar sus errores, pero las heridas por su abandono eran profundas. El corazón de Emily era un campo de batalla entre el resentimiento y el anhelo, y Ethan podía ver el precio que estaba pagando. Una tarde, después de una cena especialmente tensa con su padre, Emily buscó refugio en el jardín. Ethan la encontró sentada en un banco de piedra, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Se sentó a su lado, el fresco aire nocturno envolviéndolos. Es tan difícil, susurró. No sé si alguna vez podré perdonarlo. El corazón de Ethan se estremeció por ella. Puso un brazo reconfortante alrededor de sus hombros. No tienes que decidirlo ahora, dijo suavemente. Y la sanación lleva tiempo. Y está bien sentirse enojada. Solo sé que no estás sola en esto. Emily se apoyó en él, encontrando fuerza en su presencia. En ese momento, el vínculo entre ellos se sintió irrompible. Su relación siguió profundizándose,
pero no estaba exenta de complicaciones. Ethan se encontraba enamorándose de Emily, sus sentimientos creciendo más fuertes con cada día que pasaba. Sin embargo, dudaba en confesar su amor, temiendo aumentar su carga. Emily, también, lidiaba con sus propias emociones, dividida entre la seguridad que sentía con Ethan y el caos de su pasado sin resolver. Con el paso de las semanas a meses, la tensión en la casa de los Brooks se mantenía. Los intentos de Emily por construir una nueva relación con su padre tuvieron resultados mixtos. Robert era sincero en sus esfuerzos, pero viejos hábitos y culpas sin resolver a menudo conducían a conflictos. Cada discusión dejaba a Emily más exhausta y a Ethan más decidido a apoyarla. Entonces llegó un punto de inflexión. Una tarde, mientras conducía a Robert a una reunión de negocios, Ethan aprovechó la oportunidad para hablar sinceramente. Señor, sé que no es mi lugar, pero Emily está luchando. Necesita más que solo sus disculpas. Necesita ver que está dispuesto a cambiar, a estar realmente ahí para ella. Robert guardó silencio por un largo momento, con una expresión indescifrable. Finalmente, asintió, con una mirada de resolución en sus ojos. Tienes razón, Ethan. Necesito hacer más. Esa noche, Robert se acercó a Emily con un plan para asistir juntos a terapia familiar, un gesto que la sorprendió y conmovió. Era un paso pequeño, pero significativo. Ethan observó cómo los ojos de Emily se llenaban de esperanza cautelosa. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez, parecía que estaban avanzando en la dirección correcta. Mientras Ethan yacía en la cama esa noche, no pudo sacudirse la mezcla de esperanza y ansiedad que lo llenaba. Su viaje estaba lejos de terminar, y los desafíos por delante eran intimidantes. Pero con Emily a su lado y los primeros pasos hacia la curación en marcha, sintió un destello de optimismo. Juntos enfrentarían lo que viniera, día a día. Ethan sintió un nudo de tensión apretándose en su pecho mientras observaba a Emily y Robert entrar juntos al consultorio del terapeuta. Era su primera sesión, y aunque estaba lleno de esperanzas, no podía sacudirse la incomodidad que lo invadía. Sabía que este camino no sería fácil, y una parte de él se preocupaba por lo que podría salir a la luz durante estas sesiones. Con el paso de las semanas, la terapia trajo tanto avances como retrocesos. Emily comenzó a abrirse sobre su pasado, su voz a menudo quebrándose de emoción al relatar el abandono y la traición que había sentido. Robert escuchaba, su rostro una máscara de tristeza y arrepentimiento. Hubo momentos de conexión, pero también de intenso conflicto. El proceso era crudo y doloroso, dejando a todos emocionalmente agotados. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, Emily confió en Ethan sobre un secreto que había llevado años guardando. Y hay algo que no le he dicho a nadie, y, dijo, su voz apenas un susurro. El corazón de Ethan latía fuertemente mientras escuchaba. Y antes de que mi padre se fuera, hubo incidentes. Cosas que él no sabe que vi. Cosas que me hicieron sentir insegura. La sangre de Ethan se heló. La implicación de sus palabras era clara. Emily, necesitas contarle esto al terapeuta, instó suavemente. Emily asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Solo tengo tanto miedo. Ethan la abrazó fuertemente, su mente llenándose de enojo y protección. Prometió estar a su lado, sin importar qué revelaciones salieran a la luz. La siguiente sesión de terapia fue un punto de inflexión. Emily compartió valientemente sus recuerdos más oscuros, la habitación densa de tensión mientras hablaba. Robert estaba visiblemente afectado, su rostro pálido al absorber el peso de sus palabras. No tenía ni idea, dijo él, su voz quebrándose. Lo siento mucho, Emily. Te fallé de formas que ni siquiera puedo comprender. Los ojos de Emily estaban llenos de una mezcla de enojo y alivio. Fue un momento doloroso, pero necesario. Al salir del consultorio del terapeuta, Ethan sintió un presentimiento sombrío. Las revelaciones de Emily habían abierto una caja de Pandora, y sabía que habría repercusiones. Esa noche, le costó trabajo dormir, su mente dándole vueltas de preocupación por Emily. Ella había enfrentado sus demonios con una valentía increíble, pero el camino por delante era incierto y lleno de peligros. Los siguientes días fueron un torbellino de agitación emocional. Emily luchaba con las consecuencias de su confesión, mientras que Robert estaba consumido por la culpa y la determinación de enmendar sus errores. Ethan se encontraba atrapado en el medio, tratando de apoyar a ambos mientras lidiaba con sus propios sentimientos de impotencia. Su amor por Emily se profundizaba, pero también su temor por su bienestar. Entonces, de la nada, llegó una carta a la finca de los Brooks. Era de un antiguo asociado de Robert, alguien con un oscuro historial y una vendetta. El contenido de la carta era amenazador, insinuando secretos que Robert había enterrado durante mucho tiempo. Ethan la leyó con un creciente sentido de temor. Sabía que esto era solo el comienzo, que el pasado aún no había terminado con ellos. A medida que la tensión aumentaba, Ethan y Emily se aferraban el uno al otro en busca de apoyo.
Los secretos que habían salido a la luz amenazaban con deshacer todo lo que habían construido. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y el miedo, había un destello de esperanza. Habían enfrentado juntos la oscuridad y seguirían haciéndolo, pase lo que pase. Los días siguientes a la llegada de la carta estuvieron marcados por una tensión opresiva que se cernía sobre la finca de los Brooks. Ethan podía sentir la ansiedad carcomiéndolo mientras intentaba cumplir con sus deberes, con sus pensamientos constantemente volviendo a Emily y la amenaza que los acechaba. Emily, también, estaba nerviosa, su ya frágil sensación de seguridad destrozada por el mensaje ominoso. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la finca, Ethan encontró a Emily caminando de un lado a otro en el jardín. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. No puedo quitarme la sensación de que algo terrible está por suceder y, confesó, su voz temblando. Ethan la abrazó fuertemente, sosteniéndola entre sus brazos. Superaremos esto, Emily. Tenemos que mantenernos fuertes. Esa noche, un sentimiento de temor mantuvo a Ethan despierto. Yació en la cama, mirando el techo, cada sonido amplificado en la quietud de la casa. Justo cuando comenzaba a quedarse dormido, un estruendo resonó por los pasillos, seguido de gritos. Con el corazón acelerado, Ethan saltó de la cama y corrió hacia el alboroto, temiendo lo peor. Encontró a Robert en su estudio, parado entre cristales rotos y muebles volcados. La carta había sido clavada en la puerta, una advertencia final de su antiguo asociado. Y pensé que podía dejar atrás el pasado y, dijo Robert, su voz cargada de desesperación. Pero parece que me equivoqué. Y ahora está poniéndolos a todos en peligro. Ethan sintió una oleada de ira. No permitiremos que gane. Tenemos que ir a la policía. Robert asintió, su rostro demacrado y cansado. Tienes razón. Es hora de enfrentarlo directamente. Contactaron a las autoridades, quienes prometieron investigar las amenazas. Pero incluso con la policía involucrada, la tensión no disminuyó. El miedo a lo desconocido, a lo que podría venir después, los envolvía como una nube oscura. Conforme los días se convirtieron en una semana, la amenaza se volvió más tangible. Ethan estaba constantemente en alerta máxima, sus instintos protectores en pleno funcionamiento. Apenas se separaba de Emily, decidido a mantenerla a salvo. Sin embargo, a pesar de su vigilancia, un encuentro con la sombra del pasado de Robert era inevitable. Una noche, cuando regresaban de un viaje a la ciudad, un auto se acercó rápidamente hacia ellos, obligando a Ethan a desviarse del camino. Los ocupantes del vehículo huyeron, dejando atrás un mensaje escalofriante: los estaban vigilando. El ataque los sacudió hasta lo más profundo. Emily estaba aterrada, y el miedo de Ethan por su seguridad se intensificó. No podemos seguir viviendo así, dijo ella, con la voz temblorosa. Estoy asustada, Ethan. No sé qué hacer. Él tomó sus manos en las suyas, mirándola a los ojos con determinación feroz. Y encontraremos una manera, Emily. No permitiremos que nos destruyan. Esa noche, mientras se acurrucaban juntos, Ethan sintió el peso de su situación presionándolo. Estaban en un punto crítico, con la tensión y el miedo amenazando con consumirlos. Pero incluso en los momentos más oscuros, había un destello de esperanza. Se tenían el uno al otro, y su vínculo era más fuerte que nunca. Enfrentarían este desafío juntos, pase lo que pase. El clímax de su calvario era inminente, y Ethan sabía que los próximos días serían cruciales. Debían permanecer vigilantes, confiar el uno en el otro y en la fuerza de su conexión. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: lucharían por su futuro, por la oportunidad de construir una vida libre de miedo. Y en esa determinación, Ethan encontró un renovado sentido de propósito, listo para enfrentar lo que viniera. La mañana después del ataque, Ethan y Emily fueron convocados a una reunión con la policía. El detective Harris, un oficial experimentado con una mirada determinada en sus ojos, se había tomado su caso muy en serio. Y hemos localizado al asociado y, dijo. Va a ser peligroso, pero necesitamos que ambos nos ayuden a tenderle una trampa. ¿Están listos para esto? Ethan sintió una oleada de determinación. Y haremos lo que sea necesario, y respondió, apretando fuertemente la mano de Emily. Emily asintió, con miedo y determinación mezclándose en sus ojos. Habían llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Juntos, idearon un plan para atraer al asociado al descubierto, con la esperanza de poner finalmente fin a las amenazas que los habían perseguido. El plan estaba listo para la siguiente tarde. Ethan y Emily debían encontrarse con el asociado en una parte apartada de la ciudad, con la policía al acecho. Mientras conducían hacia el punto de encuentro, la tensión en el auto era palpable. La mano de Emily estaba fría en la suya, y Ethan podía sentir cómo latía su propio corazón. Quédate cerca de mí, susurró. Y lo superaremos juntos.
Cuando llegaron, la atmósfera era siniestra. Las luces de la calle proyectaban largas sombras, y el silencio era opresivo. De repente, un auto se acercó, sus luces deslumbrantes. El asociado salió, una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Y pensaste que podrías escapar de tu pasado, Robert? Y escupió, sus ojos fijos en Emily. Y tus errores tienen una manera de alcanzarte. La furia de Ethan surgió, pero mantuvo la compostura, sabiendo que la policía esperaba. Se acabó y, dijo firmemente. No vas a lastimar a nadie más. El asociado rió, sacando un arma de su abrigo. Emily jadeó, y Ethan se puso delante de ella protectoramente, con el corazón latiéndole en los oídos. Justo en ese momento, se escuchó un grito, y la policía intervino, rodeando al asociado. En el caos que siguió, se escucharon disparos, y el asociado fue reducido. Emily se aferró a Ethan, temblando, mientras el detective Harry se acercaba. Y lo lograron y, dijo, el alivio evidente en su voz. Y está bajo custodia. Se acabó. Ethan sintió como la tensión abandonaba su cuerpo, y abrazó a Emily con fuerza, abrumado por la enormidad de lo que acababan de enfrentar. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones y procedimientos judiciales, pero a través de todo eso, Ethan y Emily permanecieron firmes uno al lado del otro. La finca de los Brooks lentamente volvió a una especie de normalidad, comenzando a disiparse las sombras del pasado. Robert, también, estaba experimentando una transformación, con su determinación de enmendar errores más fuerte que nunca. Conforme el polvo se asentaba, Ethan y Emily se encontraron en el jardín, donde tanto había cambiado. No puedo creer que finalmente haya terminado, y, dijo Emily, su voz llena de una mezcla de alivio y agotamiento. Ethan tomó su mano, su corazón lleno de amor y orgullo. Y lo enfrentamos juntos, y, dijo suavemente. Y salimos más fuertes. En las semanas siguientes, comenzaron a reconstruir sus vidas. La relación de Emily con su padre se reparaba lentamente, cada día un paso hacia la curación. Ethan, también, encontró un nuevo sentido de propósito, su amor por Emily profundizándose con cada momento compartido. Habían atravesado el fuego, y ahora, parados en el otro lado, estaban listos para abrazar el futuro. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol, Ethan se volvió hacia Emily, su corazón lleno. Y te amo, Emily, y, dijo, su voz temblando de emoción. Y te he amado desde el día que te encontré en ese camino. Y te amaré por el resto de mi vida. Las lágrimas llenaron los ojos de Emily mientras sonreía, encontrando su mano. Y yo también te amo, Ethan. Gracias por salvarme, de más de una manera. Con esas palabras, sellaron su vínculo, listos para enfrentar lo que viniera. Juntos, habían superado desafíos inimaginables, y juntos, construirían un futuro lleno de amor, esperanza y posibilidades infinitas. El pasado había intentado romperlos, pero su amor solo se había fortalecido, y ahora, nada podía interponerse en su camino.